Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos ahorita ya en el Facebook Live, Facebook Friday, y hoy vamos a estar platicando acerca de las estrategias en contra de la deportación y las preguntas más frecuentes. Antes de que iniciemos con el programa, me quiero tomar un momento para saludar a todas las personas que han estado mandándonos sus preguntas, que nos han estado apoyando con respecto a lo que es la publicación de información al público. Quiero invitarlos a que le hagan share, a que le hagan like a todas aquellas personas que conocen a familiares o amigos que sepan que a lo mejor han tenido algún tipo de problema con deportación o están aquí en los Estados Unidos en este momento sin papeles y les podría beneficiar de alguna forma u otra el saber cuáles son sus derechos de inmigración si ya están en proceso de deportación. Al igual, vamos a estar platicando de las estrategias o de los métodos más exitosos para defenderte en contra de la deportación. Entonces, les invito a que le hagan like, les invito a que le hagan share para que nos vayan siguiendo y estén sintonizados con toda la información que vamos a estar publicándole a la comunidad en el futuro. Entonces, en lo que la gente ahorita va uniéndose y va sintonizándose, también quiero mencionar que ha sido unas semanas bastante difíciles en los últimos meses, en el último mes y esta semana también. No solo ha estado pasando lo del coronavirus, que ahora sí que ha impactado, ha cambiado la vida de mucha gente, ha parado la inmigración, ha afectado de forma médica, de forma financiera, ha impactado mucha gente. Entonces, quiero decir que a la gente que nosotros entendemos eso, que estamos aquí para apoyarlos y estamos haciendo todo lo que podemos para estar aquí para ustedes. Y nosotros estamos tomando nuestras medidas o nuestras precauciones médicas para asegurarnos que en lo que brindamos el servicio lo estamos haciendo de una forma saludable. Al igual, obviamente sucedió la trágica noticia de George Floyd, que es el joven afroamericano en Minneapolis, que ahora sí que fue asesinado por un policía en video. Y es una tragedia, es algo que no le deseo a nadie en este mundo y se le tiene que llamar por lo que es. Fue un asesinato de un pobre hombre inocente que no tenía por qué morir de esa forma. Entonces, eso es algo que quería tocar ese tema, porque la verdad nosotros hemos representado personas antes que han sido víctimas de exceso de fuerza policíaca y hemos tenido este encuentro con la ley, en donde la ley sobreprotege a los policías y a las fuerzas policíacas en casos donde hay hay exceso de fuerza. Entonces lamento que eso haya ocurrido y pues nos toca a todos el corazón, es algo trágico y tenemos que estar conscientes de lo que es la discriminación racial. Ahora sí, ya entrando a lo que es el tema de las estrategias en contra de la deportación y las preguntas más frecuentes. La primera pregunta que vamos a estar tocando el día de hoy es: ¿cuáles son los derechos migratorios que tengo para defenderme en contra de la deportación? Los derechos migratorios que uno tiene para defenderse en contra de la deportación es que una persona tiene el derecho de poder acudir a un tribunal de inmigración, ante un juez de inmigración, para que se le haga escuchar cuáles son los cargos, el por qué se le está deportando a la persona. Entonces, la persona tiene el derecho a que se le cite, que se le diga en qué día, a qué hora, en qué lugar y el por qué lo están citando. Y esto es muy importante porque ocurre frecuentemente en donde inmigración, de una forma bastante negligente, a veces manda estas notificaciones y a final de cuentas la persona no sabe que tuvo esta audiencia, se les pasa. Y si uno no comparece, no aparece en el tribunal de inmigración, lo que ocurre es que se emite una orden de deportación. Entonces, la orden de deportación se puede reabrir si es que averiguamos que la notificación no salió de forma adecuada, que no decía el lugar, que no decía el tiempo, que no decía quién tenía que comparecer. Entonces, tiene que seguir un formato bastante estricto. Al igual, los migrantes tienen el derecho de tener representación legal en el momento en que se presentan ante la corte. Esto es diferente a lo que es la representación
legal en el momento en que uno está en un proceso penal. El proceso penal, estás corriendo el riesgo de que te quiten tu libertad, que te puedan castigar por haber cometido un delito penal. Aquí en el proceso de deportación se considera un proceso administrativo en el cual la consecuencia es quitarte el derecho de vivir en Estados Unidos, pero no es un castigo penal donde te van a meter a la cárcel. En el Tribunal de Inmigración no se maneja eso, entonces por lo tanto no se te da un abogado de oficio. Los abogados de oficio son los abogados que te da el gobierno para que tengas representación sin costo. Aquí no tienes el derecho de obtener un abogado sin costo, gratuito por parte del gobierno. Entonces, en esta situación tienes que contratar a tu propio abogado y eso va por parte de uno. Ahora, claro, hay diferentes organizaciones sin fines de lucro que pueden, de cierta forma, proveer a la persona representación legal. En muchos casos no son abogados, son personas que han tomado ciertos cursos, han sido entrenados para poder ir y representar al inmigrante. En muchos casos son personas que son menores de edad o son personas que tienen muy bajos recursos y no pueden contratar a un abogado privado. Entonces, esos son los derechos migratorios que uno tiene en el Tribunal de Deportación. También uno tiene pues, el derecho de montar una defensa, tiene el derecho de poder presentar algún tipo de remedio legal que cuadre con algún tipo de ley. Entonces, aquí en este punto nos vamos a mover a la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles son los métodos más exitosos para evitar la deportación? Y los métodos más exitosos son limitados, y no solo porque son exitosos significa que todos califican. Entonces, vamos a repasar brevemente cuáles son los requisitos para cada una de estas estrategias para que uno pueda más o menos anticipar si es que entra a proceso de deportación, si va a poder calificar para alguno de estos remedios y de una vez ya la persona se pueda ir alistando. Entonces, aquí les va. El proceso o el método más común es la cancelación de deportación para no inmigrantes legales, o sea, personas que están aquí de forma indocumentada. La cancelación de deportación se tiene que satisfacer 3 requisitos. 1, que hayas estado en los Estados Unidos por 10 años continuamente antes de que se te haya mandado la notificación de comparecencia en el Tribunal de Inmigración. Lo repito una vez más, que hayas estado en Estados Unidos viviendo de forma física continua por 10 años antes de que te mandaron al Tribunal de Deportación. Partidas breves, hay veces en que se puede hacer la excepción, pero bajo ciertas circunstancias. Entonces, hay personas que han tenido salidas voluntarias, que han estado fuera del país por 1 o 2 días. Es difícil sobrepasar una salida voluntaria dentro de los 10 años, pero si podemos comprobar que no se te avisó que tenías el derecho de acudir con un juez de migración, que no se te avisó de tus derechos migratorios, en ese caso tú tienes se puede argumentar que la partida fue una partida breve y que aún así que no interrumpió tus 10 años de presencia física continua. Ahora, tenemos un segundo requisito, la buena conducta. No puedes tener antecedentes penales de seriedad. Hay ciertos tipos de antecedentes penales que podrás tener, pero tienen que ser misdemeanors, o sea, no felonías y mucho menos con agravantes. Entonces, la buena conducta incluye un montón de factores en donde toman en cuenta cómo esta persona se ha comportado a nivel penal y al igual cómo aporta a la comunidad. Entonces, la buena conducta es un tema muy importante que uno tiene que analizar y se tiene que entender de caso a caso dependiendo del individuo, porque hay personas que tienen ahora sí que cargos de violencia doméstica, hay personas que han hecho ciertos tipos de programas para un DWI donde se les ha descartado el cargo penal, hay muchas personas que han tenido cargos por posesión de droga, hay ciertas excepciones con lo que son posesión de droga y lo que es la posesión de marihuana, sí existe una excepción.
que si es de 30 gramos, hay una forma de presentar un perdón para este tipo de cargo penal, pero es importante que es bastante limitado y los antecedentes penales se reflejan de forma negativa en el momento en que el juez, escucha la evidencia. Entonces, la buena conducta es el segundo requisito. El tercer requisito es que se tenga que demostrar el sufrimiento extremo y excepcionalmente inusual de algún residente o ciudadano americano que sea padre o madre, cónyuge, o sea, esposo o esposa, o hijo menor de edad de la persona siendo deportada. Ahí les va una vez más. Sufrimiento extremo y excepcionalmente inusual de un familiar directo que sea el papá o mamá, esposa o esposo, o hijo menor de edad que sea residente o ciudadano americano. Y el sufrimiento extremo y excepcionalmente inusual, en lo general, solamente se puede demostrar por medio de una persona que está pasando por una situación médica, ya sea psicológica, física, que ponga a esta persona en una condición, una situación que al 100% depende de la persona siendo deportada. Entonces, en este tipo de casos, personas con condiciones médicas son las personas que más frecuentemente le pueden dar uso a esta herramienta para pelear la deportación. Pero es muy importante que uno entienda que en todo lo que estamos mencionando, los requisitos son juntos. O sea, en pocas palabras, tienes que tener los 10 años, la buena conducta y demostrar el sufrimiento extremo y excepcionalmente inusual de ese familiar directo que sea residente o ciudadano, todo junto. No puede ser nada más uno de los tres o dos de los tres. Muchas personas, y es más, una de las preguntas más frecuentes, y ahorita estaba leyendo las preguntas y los comentarios del último Facebook Live, y estaba viendo que unos residentes que nos acaban de mandar se nos pregunta, oye, mi hijo o mi hija está enferma, tiene una situación médica severa, deseo poder arreglar por ese medio. Y no solo se necesita el demostrar el sufrimiento que esta persona va a sufrir, pero también necesitas demostrar la buena conducta y los 10 años de presencia física continua antes de que te mandaran el citatorio. Todos los tres. Entonces, ahí también ya estamos despejando la pregunta súper frecuente de, oye, ¿puedo arreglar por el tiempo? Yo ya llevo 10 años aquí en los Estados Unidos y no tengo antecedentes penales. No, necesitamos poder demostrar el sufrimiento extremo y excepcionalmente inusual. Entonces, eso es otra pregunta que necesitamos despejar. Los 10 años por su propia cuenta no es suficiente. La buena conducta por su propia cuenta no es suficiente. O el decir, tengo 10 años, buena conducta y el sufrimiento y tengo a un niño que tiene, vamos a decir, problemas de conducta, que tiene déficit de atención y está tomando medicina. Eso es algo que no es excepcionalmente inusual. Eso es algo súper común. Muchas personas tienen 10 años aquí, buena conducta, y tienen a un hijo que es hiperactivo. Entonces, desafortunadamente, eso no es suficiente y esas son preguntas muy frecuentes que se me hacen. Entonces, cancelación de deportación te otorga la residencia permanente. Una vez más, te otorga la residencia permanente y en lo que esperas a pelear tu caso, en lo que esperas a que se haga el juicio de tu caso o que te den el resultado, tú mantienes un permiso de trabajo que te da el derecho de poder viajar por los Estados Unidos, que te da el derecho de obtener una licencia de manejo y puedes estar en los Estados Unidos legalmente trabajando y viajando por los Estados Unidos en lo que esperas a que se concluya tu caso. Entonces, esa es la cancelación de deportación. Ahora, tenemos la cancelación de deportación para residentes permanentes. Residentes permanentes pueden estar en proceso de deportación a raíz de cargos penales o porque la persona abandonó su residencia, se fue a vivir a otro país por un tiempo más allá de 6 meses o un año, dependiendo de la situación y de que si la persona obtuvo permiso de inmigración. Esos son factores bastante importantes, pero es muy importante tomar en cuenta que la persona no puede abandonar su residencia y que si inmigración se da cuenta, la persona corre el riesgo de que sea deportado.
Entonces, la cancelación de deportación para residentes permanentes se puede aplicar cuando el residente está siendo deportado y cuando la persona está cometiendo un delito penal o está abandonando su residencia. Entonces, delitos penales, cuando la persona tiene una felonía con agravantes, normalmente uno no califica, pero el delito penal tiene que cuadrar con una felonía con agravantes. Vamos a decir en situaciones donde tenemos, por ejemplo, posesión de cocaína y el cargo es posesión. En ese tipo de situación, la persona puede recibir un perdón por la posesión de la droga, especialmente en casos cuando tenemos todos los requisitos alineados, como por ejemplo 7 años de vivir físicamente en los Estados Unidos, de tener 5 años de residencia permanente antes del citatorio y el poder demostrar que el residente permanente merece la deportación a pesar del delito penal que la persona cometió. Pero si tienes cargos de tráfico de droga, si tienes cargos de manslaughter o de asesinato, si tienes cargos de fraude financiero de más allá de $10,000, lavado de dinero, ese tipo de cosas pueden ser consideradas felonías con agravantes, o también muchos delitos en los cuales está relacionado a lo que es el abuso de menores o tráfico de personas. Este tipo de situaciones, especialmente cuando ocurrieron después del 97, después de una reforma migratoria, fueron bastante condenadas y castigadas. Entonces, puede haber consecuencias bastante severas si el residente permanente comete este delito, lo encuentran culpable o hace libertad condicional para que luego le quiten los cargos. Eso se le considera como culpabilidad. Y entonces, cuando uno se pone en una situación donde renueva su residencia, donde la persona cuando la persona sale del país y trata de volver a entrar al país, en el puente se pueden percatar que la persona tiene estos cargos penales. Entonces, es importante que uno tome en cuenta si tiene algún tipo de riesgo al momento de salir y entrar del país, porque es un momento en donde te pueden tomar bajo la custodia y en ese momento te pueden ahora sí que meter al proceso de deportación y te pueden mandar hasta el centro de detención para que tengas que salir bajo fianza. Entonces, la cancelación de deportación necesitas 3 requisitos: 7 años de presencia física continua en los Estados Unidos, 5 años como residente permanente y el poder demostrar que tu deportación que va a causarte penuria a ti o a tu familia, que te mereces el poder quedarte aquí en los Estados Unidos. Entonces, esos son 2 de los métodos más comunes y voy a tocar los otros 2 puntos que son los más exitosos en pelear la deportación. Uno es la cancelación de deportación por medio del abuso doméstico y también lo que es el asilo político. El abuso doméstico, el arreglar por medio del abuso doméstico, el abusador tiene que ser residente o ciudadano. Y en este caso, si es el cónyuge el que está abusando, tienen que estar casados por el registro civil. Entonces, si vamos a decir que yo estoy casado, yo estoy aquí de forma ilegal y mi esposa es americana y mi esposa me está abusando, yo puedo arreglar por medio de mi esposa si puedo demostrar que yo estoy siendo abusado, ya sea físicamente o psicológicamente, pero también tengo que demostrar que llevo 3 años en el país antes de que me mandaran el citatorio y que va a haber un sufrimiento extremo que se me va a causar si es que llego a ser deportado, y que ese sufrimiento extremo, a lo mejor si es que tengo a un hijo o una hija, también puede contar si ese sufrimiento extremo a tu hijo o hija. Entonces, esos son puntos muy importantes. Ahora, la persona, si tiene a un hijo, si tiene a un papá que lo está abusando, también puede arreglar por ese método. Si el papá o la mamá está abusando al hijo y el papá o la mamá es residente o ciudadano, ese hijo puede arreglar también. Otra categoría de parentesco que se puede: si el papá del niño, aunque sea americano, está siendo abusado por medio de el papá residente o ciudadano, la mamá puede arreglar. O viceversa. Digamos que
el papá está aquí legalmente, el hijo está siendo abusado y el hijo es americano y el abusador es la mamá residente o ciudadana. Ahí también se puede arreglar por medio de lo que se reconoce como cancelación de deportación bajo VAWA. Muchas personas también le dicen WAWA, pero es VAWA, es porque las siglas son Violence Against Women's Act. VAWA son las siglas y es el proyecto legislativo en contra de la violencia de las mujeres, en contra de la violencia de las mujeres. Entonces, pero tomen en cuenta, no es nada más la violencia en contra de las mujeres, es la violencia en contra de los hombres también. No tienes que ser del género femenino para poder calificar. Entonces es un detalle muy importante y claro, tenemos lo que se le reconoce como el asilo político, withholding of removal, y lo que es el convenio en contra de la tortura, donde uno demuestra que lo que es el asilo político se tiene que tramitar dentro del primer año y tienes que demostrar que estás dentro de un grupo social, una clase protegida, como tu raza, o sea, de que el color de tu piel, tu nacionalidad, tus creencias religiosas, tus creencias políticas, tu orientación sexual. Todos esos grupos son grupos sociales los cuales se pueden definir, y si el gobierno de tu país de origen te está persiguiendo, te está discriminando a raíz de estas categorías, si tú eres miembro de alguno de estos grupos y puedes demostrar que corres un riesgo alto de ser lastimado, en ese caso podrás calificar para el asilo. Si se te pasa el año o no caes bajo alguno de estos grupos, en ese caso podrías a lo mejor calificar para lo que es el withholding of removal o lo que es el convenio en contra de la tortura. El asilo político te da la residencia. El withholding of removal y lo que es el convenio en contra de la tortura, lo que te da es un permiso de trabajo y por un tiempo indefinido. Entonces, es muy difícil salir del país si te aprobaron para Convention Against Torture o Withholding, pero si tienes el asilo político, se te da tu residencia y ahí sí ya puedes entrar y salir del país. Entonces, el Withholding of Removal y el Convenio en contra de la tortura, esas dos categorías, no tienes que demostrar que eres parte de un grupo social de estas categorías, pero tienes que demostrar que el gobierno o alguna persona afiliada con el gobierno o un grupo que no puede ser controlado por el gobierno te está afectando y te está poniendo en peligro a ti, tu familia o tu vida, tu bienestar físico. Entonces, eso es una forma muy frecuente que la gente pelea porque, como todos sabemos, ha habido una ola de violencia en todo lo que es Sudamérica, Centroamérica, en México, donde el gobierno ha permitido que muchas personas sean amenazadas y sean acosadas, y estas personas muy frecuentemente piden una de las versiones de asilo político para poder pelear y se requiere de mucha documentación, pero esta es una de las formas más frecuentes de poder arreglar los papeles cuando uno está pasando por el proceso de deportación. Ahora, hay otros métodos también que se pueden. Sin embargo, estos métodos que acabo de presentar son los más frecuentes, son los más comunes, pero hay otras formas de pelear la deportación. La siguiente pregunta que tenemos ahorita es: ¿cuáles son las consecuencias al recibir una orden de deportación por parte de un juez? Las consecuencias son de que en 30 días te tienes que salir del país. 30 días después de que te emite la orden de deportación, tienes que salirte fuera del país, a menos de que hayas obtenido una salida voluntaria, lo cual te da hasta 90 días o hasta 120 días, dependiendo si la salida voluntaria se pidió antes de que pelearas tu caso o después de que pelearas tu caso. ¿Ok? Ahí les va una vez más. Puedes evitar los 30 días para salirte del país después de una orden de deportación si te aseguras que se pidió una salida voluntaria, ya sea antes de que pelearas tu caso o después de que hayas peleado tu caso y lo hayas perdido. Si pides la salida voluntaria sin pelear tu caso, se te puede dar hasta 4 meses si no tienes otras salidas voluntarias que ya se te han dado para que salgas del país después de que concluiste tu proceso de deportación. Puedes hacer uso de la salida voluntaria de 120 días. Si es antes de que se pelea tu caso, son 90 días. Ahora, si se te emite la orden de deportación, tienes que salir en 30 días. Pero la salida voluntaria no vas a calificar
si el juez piensa que no te lo mereces porque tienes antecedentes penales con agravantes o ya has pedido este tipo de remedio anteriormente. Entonces, eso es un tema muy importante. La orden de deportación también te da el derecho de poder apelar tu caso dentro de esos 30 días. Se tiene que mandar una notificación de apelación, pero es importante que no puedes apelar nada más porque no te pareció el que hayas estado en el país por tanto tiempo y hayas pagado tus impuestos y tú no piensas que es justo, pero no calificaste para ningún tipo de remedio legal. Desafortunadamente ahorita ya no tenemos la discreción fiscal que estaba siendo aprobada bajo lo que es la administración de Obama. Ahorita bajo la administración de Trump han tomado una postura opuesta donde no le dan prioridad a las personas que no presentan un peligro a la comunidad. Entonces ahorita no están dando suspensión de proceso de deportación para aquellas personas que se merecen quedarse aquí porque han sido buenos miembros de la comunidad, han pagado sus impuestos y tienen a familiares que son americanos o residentes. Ahorita no lo están haciendo. Entonces, el puro hecho de que estés disatisfecho con el proceso legal no es una buena idea pelear la deportación por medio de una apelación, ya que pierdes ya la oportunidad de evitar la orden de deportación por medio de la salida voluntaria. ¿A qué es a lo que voy? Que si presentas la apelación dentro de los 30 días, pierdes la oportunidad de evitar la orden de deportación. Automáticamente la salida voluntaria se convierte en una orden de deportación. Y si la apelación no se gana, pues ya tienes una orden de deportación y tienes que salirte del país. Si te sales del país, lo que ocurre es de que vas a poder presentar un perdón que se llama el perdón 212, siempre y cuando no vuelvas a regresar. Para el perdón 212 podrás calificar si tienes a un cónyuge residente o ciudadano o padre o madre residente o ciudadano. Hijos ciudadanos americanos o hijos residentes no te dan la oportunidad de presentar el perdón 212. Pero ese perdón 212 pierdes la oportunidad si pasa lo siguiente. Y esa es nuestra siguiente pregunta. Aquí les va. ¿Qué pasa si no salgo del país o si vuelvo a entrar ilegalmente después de ser deportado? Si vuelves a entrar al país después de que eres deportado, en ese caso, no solo pierdes el derecho de poder presentar el perdón sin tener que esperarte 10 años fuera del país, pero también ahora ya estás corriendo el riesgo de que te puedan presentar un cargo federal penal, donde se te puede presentar un castigo en la penitenciaría y se le reconoce como unlawful reentry, después de ser deportado, reentrada ilegal. Y también en esta área, desafortunadamente, he tenido muchos clientes que han sido o están ahorita presos a raíz de volver a entrar al país después de haber sido deportados. Entonces, uno tiene que tomar eso en cuenta, que las consecuencias de volver a entrar al país después de ser deportado, corres el riesgo de que se te presenten cargos federales penales que conlleva posiblemente un tiempo dentro de la cárcel como castigo. Entonces, si cada vez que lo vuelvas a hacer, pues más tiempo te van dando. Ahorita normalmente si es tu primera ofensa, de reentrada, están dando aproximadamente de tiempo entre 3 a 6 meses. En algunos casos, si a la persona tiene delitos penales, va incrementando el tiempo de sentencia. La situación del coronavirus está afectando la decisión de los jueces para que no tengan tanta gente dentro del centro de detención, de la cárcel, no centro de detención. Entonces, eso es un factor importante. Entonces, si vuelves a entrar al país después de ser deportado, tiene las consecuencias de que pierdes el derecho de presentar el perdón, al igual que te pueden meter a la cárcel y ponerte cargos federales penales. La otra situación, ¿qué pasa si es que vuelvo a entrar ilegalmente después de ser deportado? Pues ahí cubrimos esa parte. ¿Y qué pasa si no salgo del país? Si te quedas dentro del país después de que te emiten la orden de deportación, pues lo que ocurre es de que nos vamos a la misma consecuencia, que te pueden poner cargos federales, un delito federal se te puede presentar por no haber salido. En ciertos casos se puede reabrir la orden de deportación si es que fue una orden de deportación defectuosa, o sea que no se debió de haber emitido. Entonces a veces podemos reabrir el caso y pelearlo nuevamente si es que la orden de deportación se emitió sin que la persona supiera porque nunca recibió la notificación. Eso es algo muy frecuente. Ahora, también existe lo que se le reconoce como los ciudadanos americanos escondidos, donde la persona es ciudadana americana porque heredó la ciudadanía por medio del padre o madre ciudadana americana
y ese padre o madre vivió en Estados Unidos por el tiempo necesario antes de que el inmigrante naciera, y no importa qué tipo de antecedente penal tenga la persona o no importa cuántas veces sea deportado, si el inmigrante puede demostrar que nació siendo americano, aunque sea en el extranjero, esa persona puede evitar ya todos los cargos y se puede evitar todos los cargos de deportación. Entonces, ahora sí que ya cubrimos estas preguntas que son de las más frecuentes acerca del tema de deportación. Quiero recordarles que por favor le hagan share, que le hagan like. Ahorita ya vamos a entrar al tema de pregunta del abogado. Estoy por checar una que otra pregunta, pero quiero invitarlos a que pongan todas sus preguntas en este video para que luego los vayamos checando y vamos a ir contestando esas preguntas y también las vamos tocando en el futuro durante otros Facebook Lives. Así que los quiero invitar a que le hagan share, que le hagan like al video para que puedan compartirlo con los demás. Y vamos aquí a entrar a una de las preguntas, ya que estamos más o menos en el minuto 30. Por un hijo autista, llevo viviendo 20 años en los Estados Unidos. Muy buena pregunta. Si llevas 20 años aquí en los Estados Unidos, tienes a un hijo que tenga autismo, el hijo tiene que tener menos de 21 años, entonces eso es algo importante. Toma en cuenta que el hijo tiene que tener menos de 21 años, ser residente o ciudadano y tienes que estar en proceso de deportación. Les voy a ser honestos en que ha habido momentos en donde hay situaciones de emergencia que la persona no está en proceso de deportación, tienen que irse a una cirugía de emergencia a Corpus Christi, a San Antonio, a Houston, que son las ciudades más cercanas a donde nosotros estamos localizados, y tienen que cruzar el checkpoint y es de vida o muerte. En este tipo de situaciones sí se ha tenido que la persona ir a pasar para que se entregue con inmigración, para que puedan pelear su caso de deportación. Muchas veces es para ir a la cirugía, pero ya sabemos que la persona califica para todos estos requisitos. Entonces, es riesgoso el que uno se ponga a la merced de inmigración cuando no está en proceso de deportación, porque ya estás en el tren y no lo puedes parar a veces. Entonces, tienes que estar en proceso de deportación, tienes que estar siendo procesado para pelear en un tribunal de inmigración. Entonces, si tienes a un hijo que está médicamente mal, o un cónyuge que está bastante severo, o un padre o madre que sea residente o ciudadano, pues en ese caso, si no estás en proceso de deportación, pues ahora sí que es decisión de uno si se quiere ir a entregar, pero es muy riesgoso hacer eso. Entonces, tienen que tomar eso en cuenta. Otra pregunta, Beatriz, ya tengo 1 año y 3 meses en espera para la residencia y no me ha llegado ninguna respuesta. Yo les recomendaría que se aseguraran de que mandaran un comunicado a inmigración para que puedan avisarles que se están tardando demasiado. Es importante que se le dé seguimiento y que puedan comunicarse con inmigración, especialmente ahorita lo de coronavirus está alentando bastante el proceso. ¿Puedo renovar mi permiso de trabajo? Sí, se puede renovar el permiso de trabajo si estás en proceso de deportación. Si tengo una orden de deportación, ¿puedo ser elegible para beneficios de inmigración? Claro que sí, calificas para el permiso de trabajo bajo el asilo político, bajo la cancelación de deportación para no residentes permanentes y también para lo que es VAWA, cancelación de VAWA, también puedes calificar. Entonces, síganos mandando sus preguntas, lo vamos a estar checando durante el día y durante las siguientes semanas. Entonces, quiero invitarlos una vez más a que nos marquen, que programen sus consultas, ya sea por medio de Facebook o por teléfono, el 956-540-2255. Los viernes ofrecemos consultas telefónicas gratuitas, no tiene costo. De lunes a jueves ya ofrezco yo la consulta directa, se programa a cierta hora, se cobra $50 y esos $50 se puede usar como crédito para su caso, para los servicios, si es que la persona califica para los servicios. Entonces, los invito a que agenden sus consultas si es que tienen preguntas detalladas para ustedes o para sus familiares. Entonces, ahora sí que ya estamos llegando al final y les quiero agradecer que hayan estado aquí con nosotros este día, que todos se mantengan en buena salud y pues que sepan que yo soy el abogado Martínez,
Damos servicios de representación para accidentes, para inmigración, para defensa penal y también para casos de familia, ya sea en lo que es casos de divorcio o disputas en la custodia de menores de edad. Entonces, no pongan en peligro el futuro de su familia. Yo soy Alex Martínez, es el despacho de Alex Martínez y aquí estamos para apoyarlos. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.